Señor, te exultamos como el Dios que habla. Oh, tú has hablado en el Antiguo Testamento y ahora sigues hablando en el Nuevo. Hablaste en los profetas, en el oficio de los profetas, y ahora hablas también en los profetas. Pero también hablas en la ascensión. En la ascensión todos tus hijos deben ser los que hablan por ti. Miramos a ti que nos muestres tu camino en tu palabra y no seguir el llamado cristianismo deformado y degradado. Señor, regresamos a tu palabra santa. Sé con nosotros esta noche de nuevo. Señor, todavía te queremos decir que tú sabes que estamos en una guerra, luchando todos los días. Señor, nunca podremos olvidarnos de tu enemigo. Amén. Ponlo a muerte. Arrincónalo, Señor. Avergüénzalo, Señor. Lo atamos o átalo, Señor. Tú eres el victorioso y Él es el enemigo derrotado. Fue destruido en la cruz. Él no debe estar aquí. Repréndelo y rescátanos de sus problemitas, sus dificultades que nos causa. Amén, Señor. Gracias por tu misericordia. Misericordia sin fin. Y la gracia que sobreabunda y siempre aumenta. Señor, confiamos en ti. Somos uno contigo, creyendo que tú estás con nosotros. Tu hablar, que sea nuestro hablar. Y nuestro hablar sea el tuyo. En nuestro hablar, Señor, lleva a cabo tu hablar. Señor, glorifícate a ti mismo. Amén. Bueno, pues todavía tenemos una segunda sección acerca del verbo de Dios, que es el primer cristal en el Evangelio de Juan. La segunda sección nos dice así, al número romano 3. La línea central intrínseca de los 5 eventos históricos en la introducción del Evangelio de Juan como el tronco. Estos 5 eventos son como un tronco de un gran árbol. El tronco crece o produce las pequeñas ramas o pámpanos. Si ustedes leen Juan 1 con cuidado, podrán ver ahí la creación, la encarnación, el Cordero, el Espíritu y la escalera. Bueno, en cuanto a la escalera, tengo que pedirles perdón que no les di la definición. Probablemente algunos de ustedes, los nuevos, todavía no pudieron descubrir dónde está la escalera en Juan 1. Aquí, Emanuel, qué bien, estás sentado aquí cara a cara conmigo. Déjame hablar contigo y tú también habla conmigo. ¿Dónde encuentras tú la palabra escalera? Génesis 28. ¿Cómo encontraste tú eso? Dice que, ¿cómo sabes tú que Juan 1:51 se remonta al Génesis 28, en la escalera de Jacob, del sueño de Jacob? ¿Cómo lo sabes? Pues los ángeles están ascendiendo y descendiendo. No. ¿Tú crees nomás por leer eso que el Señor dice que verán los ángeles que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre?
¿cómo puede usted decir que eso se refiere a la escalera en Génesis, en el sueño de Jacob? Tienes que reconocer que si usted leyó la nota ahí, ¿cierto? Hay una nota, ¿cierto? En la palabra hijo del hombre, una nota larga. Bien. A propósito, yo les diría a ustedes, cuando preparen sus lecciones, no deben pasar por alto la lectura de las notas. De otra manera, sería difícil entrar en lo que deben entrar. Bueno, de todos modos, estos 5 eventos son el tronco para producir solo que, yo diría, una pequeñita rama o un pequeño pámpano. Juan 1:1 dice, en el principio, eso quiere decir en la eternidad pasada del mundo. Luego, en el último versículo, el 51, dice, el Hijo del Hombre será la escalera, la cual vio Jacob en su sueño. Esto se refiere a la eternidad futura. ¿Pueden ustedes entender los dos fines? Esta introducción de Juan 1 implica un tiempo bien amplio, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y en medio están las 5 cosas. No olviden esas 5 cosas. Esas 5 cosas son meramente el tronco. Todos sabemos que el tronco no lleva fruto. Para que el tronco produzca pámpanos, sobre este tronco hay solo un pámpano o rama. Ese es el versículo 4. El versículo 4 dice, en él, ¿en quién? En Cristo como el Verbo, por medio del cual se llevó a cabo la creación. En él estaba, ¿qué? La vida. ¿Ven? En él estaba la vida. Esto es un pámpano del todo orgánica, un pámpano orgánico, un pámpano de vida en él. En este tronco está la vida, y esta vida es la luz de los hombres, iluminando sobre el hombre. ¿Qué era esta iluminación? Pues esta iluminación era su venida, su venir al visitar a las personas donde quiera que visitaba, allí brillaba e iluminaba la luz. A donde quiera que iba, la luz estaba allí brillando sobre las personas que estaban a su alrededor. Y ese brillar, ese iluminar, es el hablar, o era el hablar de Dios. La luz, cuando la luz brilla, ese es el hablar de Dios. Brillando allí, la iluminación habla por Dios, o de parte de Dios. La mayor parte de el pueblo judío rechazó ese brillar, pero un buen número lo recibió. A todos los que recibieron esta luz, este brillar, el tronco, que es el Verbo, Cristo, les daría ¿qué? Les daría la autoridad. ¿Qué es la autoridad? La vida. Les daría vida para tener la autoridad de llegar a ser los hijos de Dios. Bueno, esto no es pequeña cosa. Hoy día la gente habla de los derechos humanos, De hecho, los derechos humanos no significan nada. Es basura. El verdadero derecho es la autoridad
que Cristo como el tronco te da a ti y a mí, que nos dio en el día de nuestra regeneración, en el cual llegamos a ser los hijos de Dios. En el llegar a ser hijos de Dios recibimos la vida divina como nuestra autoridad. ¿Para llegar a ser qué? Para llegar a ser los hijos de Dios. Esto es llegar a ser el género de Dios. Llegar a ser la especie de Dios. Nosotros éramos de Adán, sin tener nada que ver con Dios. Solamente habíamos sido creados por Dios a su imagen y a su semejanza, a lo mucho. Sin embargo, nunca habíamos recibido la vida de Dios por dentro. Hasta después de 4000 años, Dios vino para hacer este maravilloso, ¿qué? Este verbo maravilloso, por medio del cual la creación se llevó a cabo y por medio del cual la encarnación se efectuó. En él está la luz, debido a que en él está la vida. La vida es la luz y la luz brilla. Si uno recibe su iluminación, inmediatamente él te da la autoridad de vida para llegar a ser el género de Dios. Esta noche, queridos, ¿son ustedes meramente del género del hombre? Sino que somos ambos del género del hombre y de Dios a la vez. Del género de Dios significa de la especie de Dios. Hijos de Dios. ¿Cierto? Bien. Estos hijos con el tiempo son los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios son los hermanos del Hijo primogénito de Dios. De hecho, el tronco es el hijo primogénito, y nosotros somos los muchos hermanos de este hijo primogénito. Él es el hijo primogénito de Dios. Nosotros somos los muchos hijos. Nosotros y él y nosotros somos hijos de los hijos de Dios. Él es del género de Dios. Nosotros podremos ninguna cosa aparte de eso, sino que todos somos del género de Dios. Él es parte de la especie de Dios. Nosotros somos piececitas también de la misma especie. Así que por medio de estos hijos, Dios tiene ahora una familia, y esta familia es la casa de Dios. Esta casa de Dios hoy día es la iglesia. 1 Timoteo 3:15 nos lo dice. Ustedes saben, dice cómo conducirse en la iglesia, la cual es la casa, es decir, la familia de Dios. Y esta casa, esta familia, a la vez, es el cuerpo de Cristo. Para Dios es una familia, para Cristo es un cuerpo, un organismo sin fin. Y este cuerpo de Cristo se consumará, o más bien consumará la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Pues la Nueva Jerusalén será simplemente la consumación del cuerpo de Cristo. Aleluya.
Así que vemos, o ven ustedes, que en Juan tenemos tal línea, la línea de vida implicando luz para producir los muchos hijos de Dios. ¿Quiénes son los muchos hijos? Para ser la familia de Dios, y también son ellos los muchos hermanos para ser miembros de Cristo, para ser su cuerpo, que se consuma en la Nueva Jerusalén. Y entonces allí, con base en la Nueva Jerusalén, este tronco llegará a ser una escalera que une los cielos con la tierra y une la tierra con los cielos, haciendo que los cielos y la tierra sean una sola cosa. Y estamos en medio de eso, como la expresión eterna e incremento del Dios triuno. Estos son los escritos de Juan. Letra A mayúscula. Bueno, según la gramática, al final del número 3 romano debe usted añadir es que. Punto y coma. No, 2 puntos. En línea central intrínseca de los 5 evangelios eventos históricos en la introducción del Evangelio de Juan como el tronco es que, 2 palabritas, es que, 2 puntos. En el verbo, que es Cristo como la definición, explicación y expresión de Dios, está la vida. En el verbo está la vida. Esta es la línea central intrínseca de los 5 eventos. Esta es la línea central intrínseca, que en él está la vida. B. La vida que está en el verbo es la luz que habla al mundo y al resplandecer manifiesta con su venida al mundo lo que Dios es. Cuando Él viene, el verbo, la luz brilla y resplandece sobre el mundo y manifiesta lo que Dios es. Piensen en ello. Lo que Dios es. Hoy día hay mucha adivinanza. No hay que adivinar lo que Dios es. Tenemos la revelación definida y afirmada. Vemos lo que Dios es. Vemos a Dios. Así está la vida, que es la luz que resplandece para mostrarnos quién es Dios. Es decir, hablar para darnos a conocer qué es Dios. Punto C mayúscula. Todos los que reciben el resplandor de la luz, que es Cristo mismo, pueden tener la vida divina, que es llevada por la luz, a fin de nacer de Dios como hijos suyos, como aquellos que constituyen la casa de Dios. Betel. Betel significa la casa de Dios. Entonces, estos 3 puntos están bajo el tronco. La línea central intrínseca de este tronco es ¿qué? Es A, B y C. Puntos A, B y C. Bien. Ahora llegamos al punto D. Esto, al final, tiene su consumación, hermano, debido a este tronco,
Este tronco produce una rama y esta vida es la luz que resplandece sobre la gente, y cualquiera que recibe esta luz tendrá la autoridad de ser hijos de Dios. Este asunto al final tiene su consumación en la Nueva Jerusalén orgánicamente, lo cual lleva a cabo la economía eterna de Dios. Tal vez usted diga, hermano Lee, usted está adicto a la economía de Dios. Lo reconozco, estoy más que adicto. En mis huesos, en mi sangre, en toda parte de mi ser hay economía. No la mía, no la economía mía, sino la economía de Dios. Bien. Orgánicamente, lo cual lleva a cabo la economía eterna de Dios que Juan mismo nos revela. En Apocalipsis 21, versículo 2. Juan escribió el Evangelio y Juan también escribió el Apocalipsis. La revelación es la consumación del Evangelio, el Apocalipsis. El Evangelio es la iniciación de la Nueva Jerusalén. Procuren ustedes adentrarse en estas verdades. Número 4, Romano. El Verbo, Dios y el Espíritu, los tres, el Verbo, Dios y el Espíritu, los tres cooperan y coordinan en cuanto a hablar por Dios. No es tan sencilla la cosa. Tres en uno hablan juntos por medio de cooperar y coordinar. Yo sentí que esta mañana hablé y luego el hermano Jim habló y luego el hermano Ron habló. Nosotros tres, Witness Lee y Eugene Guler y Ron Kangas, nosotros tres cooperamos y coordinamos juntos para hablar una sola cosa. Dios, el Verbo y el Espíritu, estos tres coordinan juntos y cooperan para hablar. A mayúscula, Dios tiene al Verbo, quien habla por él. Dios tiene al Verbo, quien la habla por él. Y esta palabra, sin duda, es Cristo. Este Verbo es Cristo. Dios tiene un Hijo unigénito, como su hablar, como el Verbo, el cual habla por él, y también tiene al Espíritu. No solo al Verbo, sino al Espíritu, quien produce al Verbo. Bien interesante. ¿No creen ustedes que al estar yo aquí hablando la palabra, el Espíritu que me acompaña? No solo el Verbo, sino que el Espíritu viviente va junto con mi hablar. Así que dos cosas van ocurriendo. La palabra que usted escucha e inmediatamente el Espíritu le sigue para que la palabra entre en usted. ¿Tengo razón? Esto se ve en la creación cuando Cristo, como el Verbo de Dios, creaba con el hablar. Por eso el universo fue constituido por la palabra de Dios en Hebreos 11:3. Y cuando el Espíritu de Dios se cernía, Cristo hablaba, hágase la luz, y luego fue la luz. ¿Cierto?
que hágase la tierra y hubo la tierra. ¿Cómo puede ser esto? Pues cuando Cristo hablaba o habló, el Espíritu se cernía. Los dos cooperaban juntos para producir la cosa que hablaba por Dios. Letra mayúscula B. Además, escuchen, de hablar Cristo como el Verbo en los 5 grandes eventos históricos, él como Verbo de Dios habló por Dios mediante los profetas. Ahora, añadiéndole a Dios y el Verbo y el Espíritu, tiene que añadirse los profetas. En el oficio de los profetas, como el sacerdocio, este oficio de los profetas es fue por el Espíritu. Aquí dice que Cristo, como el Verbo de Dios, habló mediante los profetas. Yo sé que esta palabra no es común, pero sí existe tal palabra en inglés, prophethood. Yo busqué en el diccionario de Westbrook. Significa la posición y la carrera, el oficio de los profetas, el oficio de los profetas. Cuando algún aspecto de Cristo era concebido en una persona que buscaba a Dios en calidad de profeta, este buscador era un profeta. El Espíritu de Cristo producía la enunciación de ello por medio del profeta como instrumento. El profeta era un mero instrumento. Era así como se profetizaba acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Lucas 24:44, si usted lo lee, Cristo interpretó el Antiguo Testamento a partir de del profeta, los salmos. ¿Y qué? Y Moisés. Eso que sí, de la ley, de la historia y de los salmos. 3 partes del Antiguo Testamento. Era Cristo como el Verbo de Dios, Dios mismo, y el Espíritu de Dios, quienes cooperaban y coordinaban en hablar por Dios en las profecías acerca de Cristo. Esto se puede ver ejemplificado en Isaías 7:14. En cuanto a Cristo nació de una virgen, ¿cierto? En Miqueas 5:2, en cuanto al lugar donde Cristo nacería. En Daniel 9:26, acerca de la fecha de la muerte de Cristo. En Malaquías 4:2, en cuanto a la segunda manifestación de Cristo, en la cual Él aparecerá como el sol de justicia, etc. Todas estas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, las cuales hablan a Cristo. Y Cristo es la totalidad de la palabra de Dios. Cuando los profetas hablaban manifestando a Cristo, eso quiere decir que Él habla expresando a Dios. ¿Me pueden entender? No solo eso, ahora vamos al punto C. Hay otro punto aquí. En el Nuevo Testamento, Cristo, el Verbo de Dios, se encarnó como hombre para expresar a Dios, es decir, para proclamarlo. Por eso, Hebreos 1:12 dice que al final de estos días Dios nos ha hablado en el Hijo,
tienes el oficio de los profetas, ahora tenemos la filiación. Dos cosas, el oficio de los profetas y la filiación en el Hijo. La filiación, la condición de hijos en la economía testamentaria de Dios no es solo individual, sino también corporativa. Dios no tiene solamente un hijo. Sí tenía el unigénito, solo uno, antes de la encarnación. Pero después de la resurrección, Dios tiene muchos hijos. El unigénito llegó a ser el primogénito, hijo de Dios. Y en ese parto todos nacimos regenerados para ser hijos de Dios. Nuestro hermano mayor ahora es Cristo y somos sus seguidores, sus miembros, sus hermanos, sus muchos hijos. Así que hay muchos hijos. Muchos hijos significa que mucho hablar. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Sabe que un hijo de Dios debe hacer qué? Hablar. Hablar donde quiera. Hablar donde quiera. ¿Practican ustedes esto? Todos los días, en donde quiera que van, a donde quiera que vaya, a todos los que vayan. Cuando no hay alguien, se le habla al perro, al gato. Gatito, déjame decirte, mi Dios es mi Padre. Qué maravilloso. Y mi hermano mayor es Cristo. Él habla por Dios, yo soy su hermano y yo hago lo mismo que él. ¿Creen ustedes en verdad esto? Saben ustedes que en Juan 15, en el mismo Evangelio, ya llegaremos allí. También ese es un cristal. Cristo es la vid. Todos somos sus pámpanos. Los pámpanos de la vid no hacen nada más que llevar el fruto. Llevan el fruto. Hoy día, el evangelio, el predicar del evangelio usted debe ser un tipo de llevar fruto. No procuren tener mucha gente. Eso no funciona, esa es la manera del cristianismo. 10,000 que vienen aquí. No. Y firman sus nombres. Hoy día, ¿dónde están esos nombres? Todos se perdieron. Ese tipo de predicar que usted trae el agua del pozo y luego el agua la echa uno en la tierra, la tira y finalmente ese agua regresa a la tierra. Esa no es la manera. No hagan eso. Eso es vanidad. Pero sean pámpanos, sea usted un pámpano que lleva fruto uno por uno. Un día yo pensé en ello. Dios solo creó a un hombre, pero hoy en toda la tierra, ¿cuántos billones no hay de hombres? El nacimiento humano no fue por una muchedumbre, sino personas singulares se casaron, tienen familia y producen uno. No muchos, no vayan a producir muchos, ¿verdad? El traer gemelos no es tan bueno. Uno por uno, en 2 años uno, en 4 años otro y otro y otro. Con eso basta. Como yo produje 8, engendré 8. Nunca he tenido un tren, pero de esos 8 obtuve 40 nietos y de esos 40 nietos tengo como 20 bisnietos.
una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones. Esta es la manera de predicar el Evangelio. Ya me meteré en esto en el siguiente término del entrenamiento. Grupos vitales. Debemos usar los grupos vitales. Pobre cristianismo, dejan caer la manera de Dios y quieren el gentío, la muchedumbre. Lamento decir, pero no me gusta criticar, pero tengo que decirlo. ¿Dónde están aquellos que trajo Billy Graham? Algunos de ustedes, colaboradores, estoy a poner en práctica esto, de tener una reunión grande, bien 3,000, y luego finalmente ni uno es añadido a la iglesia. No hagan tanto, no hagan tanto. Bien, usted es hijo de Dios, hablando a su vecino, hablando a su colega, hablando a cualquiera en la calle. Es mejor que uno hable a las personas en la calle de manera muy buena, muy amable, con un idioma nuevo. Aquí está un hombre que va por la calle, me gustaría decirle a él, yo le diría, buenos días, señor. Yo soy un hijo de Dios. Me gustaría hablar con usted acerca de mi Dios, quien es mi Padre. Se me quedará viendo, ¿no? ¿Quién es usted? Ah, soy hijo de Dios. Yo no sé nada, solo sé Dios. Me gustaría hablarte Dios, declarando a Dios. ¿Sabes que la Biblia es mi hablar? Te voy a leer un versículo. A todos los que le recibieron, les daré la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Les aseguro, esta es la manera de predicar el Evangelio. Este hombre va a decir, vaya, yo estoy demasiado ocupado. ¿Qué tal si vienes a mi casa a las 8? Gracias, ahí te veré. Te hablaré más a las 8. Tengo un libro del cual hablar, que es la Biblia. Esa es la manera de predicar el Evangelio. No solo tocar las puertas. Bien. Bien, ahora, todos los hijos en la filiación, en la condición de hijos, deben hablar declarando a Cristo. Y Cristo, Él habla por Dios. Bien. La condición de hijos en la economía testamentaria de Dios no es solo individual, sino también corporativa. En el Nuevo Testamento Dios habla en Cristo, su primogénito, lo cual indica que todos los hermanos de su hijo primogénito, sus muchos hijos, deben ser palabra de Dios y deben hablar por Dios. Ellos no solo son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino, etcétera, sino más aún, hijos de Dios, que son, te encomiendo, te encargo que hables. Yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy evangelista, yo no soy un pastor y maestro, yo no soy esto y aquello, yo soy nada. Pero eres hijo de Dios. ¿Acaso no lo son? ¿No eres hijo de Dios? Pues como hijo de Dios tienes que hablar por Dios. Sino más aún hijos de Dios, miembros de su hijo primogénito. Ellos son superiores a los profetas del Antiguo Testamento. Debo decirles, hoy día nosotros
los creyentes neotestamentarios somos, número 1, hijos de Dios. Número 2, todos somos profetas. Pueden ustedes ahora mismo, hermano Ed, por favor lea usted 1 Corintios 14, versículo 1. 1 Corintios 14, 1. 1 Corintios 14, versículo 1. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid, sobre todo que profeticéis. ¿Qué es esto? Si usted lee el versículo 31, léanos el 31 del mismo capítulo. Porque podéis profetizar todos, uno por uno. Porque podéis profetizar todos, uno por uno. Vosotros, todos, ustedes, jóvenes o viejos, ya sea nuevo o antiguo, ya sea hombre o mujer, mientras que usted es hijo de Dios, usted también es profeta. Como el hijo usted debe hablar, como profeta debe profetizar. Todos pueden profetizar. La gente acostumbraba antes del cristianismo a decir a una muchedumbre donde había un solo hombre que hablaba. Ahora los dedos de ustedes tal vez dicen, hermano Lee, ¿usted entonces qué está haciendo? ¿Acaso no es un hombre que está hablando? Sí, pero mi hablar, después de 10 días, todo será el hablar de ustedes. Yo sí creo que después de este entrenamiento usted regresará a decirle a su padre, a su madre, su abuelo, su abuela, oye abuelo, abuela, escuché que, wow, que esto y aquello, vaya, esto y aquello. Hablarás sin fin, para siempre. Hablar. Yo no hablo todos los días, solo hablo 2 veces al año, en el entrenamiento de verano y de invierno, y eso produce tantas personas, ven ustedes aquí, tantos que están ustedes aquí presentes, vienen aquí para aprender a profetizar y luego regresan a profetizar a sus lugares. Todos son profetas. Un profeta no para otro, sino para tu mamá, para tu papá, un profeta al abuelo, un profeta a tu tía, un profeta a tus primos, profeta a tus a los familiares de tu esposa o esposo. Dicen, vaya, ¿tú has cambiado? Pues sí he cambiado. Jamás hablé, pero ahora he cambiado. Estoy hablando todos los días, profetizando. ¿Qué les parece? Rebosando, todo el tiempo rebosando. Cuando la gente me habla de la situación política, no tengo ganas ni oídos para eso. Pero después de todo, sí me gusta hablarte algo a ti. No político, sino que algo místico. En todo el universo, hay un libro. El libro. ¿Qué dice este libro? Dice, Dios lo creó a usted, querido Señor. Y esto y aquello. Esta es la manera de predicar el Evangelio. No vayan de manera formal. Esta noche voy a salir a tocar a puertas. Tengo miedo que nadie va a contestarme y luego me van a cerrar, dar un portazo y eso es insensato hacerlo así. Puedes tocar a la calle, tocar a la calle, tocar ahí en tu oficina. Buenos días, señor fulano de tal, hemos estado trabajando tanto, nunca te he hablado, ahora yo soy un profeta. Quiero profetizarle a usted.
¿Eres un caso mental hoy? ¿Tú o qué? Me responderá, no, no soy un caso mental, soy un caso del Hijo de Dios. ¿Qué les parece? Aprendan esto, a hacer esto. Yo estoy loco. Estoy loco. Tengo la locura de... Tengo que hablar. Tengo muchas cosas que hablarles a mis hermanos y hermanas. Para que hagan lo mismo. Sí, estoy enloquecido. Sí. Miren, miren mis hojas. Todo tipo de colores que tengo aquí. ¿Han visto los colores? ¿Han visto los colores? Estoy enloquecido. Tengo muchas cosas al margen, no tengo tiempo de leérselas, muchas cosas al margen de mi hoja. Aquí en este margen dice, Cristo habla por medio de la filiación o la condición de hijos corporativamente, pámpanos de la vid que llevan fruto por medio de hablar. Ahí está, al margen. Muchas cositas aquí. Estoy enloquecido. En verdad que estoy enloquecido. En la mañana aborrezco que en la mañana hablé muy poquito. Esta noche por lo menos hablaré 60 minutos. Cuando me detenga, van a decir ustedes, díganme hermano Lee, no se detenga porque todavía falta, no ha cumplido 60 minutos. Digo, gracias por recordarme de eso. Ah, vaya. Esto es la Biblia, hermanos. La Biblia nos lo dice. Bueno, sigamos leyendo. Acabamos el punto C, no el D. Estos completan la Jerusalén orgánicamente. Ahora llegamos a la siguiente página. Poesía. ¿A dónde vamos? No. Acabamos el punto C. Ahora llegamos al punto V. Cristo, como el verbo de Dios, tiene tres formas. No nomás una forma, tres formas. Primeramente la forma de una persona. Cristo es una persona. Eres el verbo personal o la palabra personal. El verbo es una persona, esta persona es el verbo. Nosotros somos sus hermanos. Debemos entonces ser el verbo. Nosotros somos el verbo. En la escuela, en tu clase, debe ser el verbo, la palabra. En tu vecindario debes también ser tú el verbo o personas de la palabra. Personas en forma de una persona, Cristo mismo. Número 2, cuando fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento y expresado por Cristo, con todos sus hermanos, los miembros, los hijos de Dios, era la palabra hablada. La palabra o el verbo como persona y luego la palabra hablada. Número 3, cuando esas palabras se escriben, lo que constituye la Biblia son la palabra escrita. Así que tenemos el verbo como persona, las palabras habladas y la palabra escrita. No solo eso, escuchen la letra E mayúscula. Cuando la palabra permanece en nosotros, es el hablar de Dios. Ustedes escucharon la palabra y regresan y sienten que todavía sigue hablando Dios dentro de usted.
la palabra permanece en usted, es el hablar de Dios en usted. Cuando nosotros la hablamos y otros la reciben, se convierte en espíritu y vida. ¿Cierto? Cuando permanecen ellos, viene a ser nuevamente el verbo o la palabra, pero cuando ellos la proclaman mediante el espíritu, llega a ser espíritu y vida. ¿Cierto? De este modo, el hecho de que Cristo, escuchen, el hecho de que Cristo sea el verbo de Dios da a entender que Él mismo es la palabra en forma de persona, en forma de palabra hablada y en forma de palabra escrita, o sea, la Biblia. Lo anterior define, explica y expresa a Dios y es la revelación de Él. Esto es Cristo como el verbo hablando por Dios, por medio de la creación, la encarnación, hasta el Cordero, el Espíritu y la casa y la escalera, y por medio de la condición de los profetas y la condición de los hijos, la filiación. Si tenemos un estatus doble, yo soy profeta, aleluya, yo soy profeta y soy hijo de Dios. Ambos estados o estatus me califican para hablar por Dios, que es Cristo. Cuando yo hablo, ese es Cristo el que habla. Piensen en esto. Hoy día, miren, hay millones de cristianos. Todo el mundo tiene la lengua cortada. ¿Cierto o no? ¿Cortada por quién? Por Satanás. Un profeta sin lengua. Un hijo sin lengua. Pero yo tengo una lengua fuerte. ¿Cierto? Tengo una lengua fuerte. Aleluya. Yo hablo. Hablo a mi esposa. Hablo a mis amigos. Hablo todos los días, sin fin, sin cesar. ¿Ya se cumplieron 60 minutos o no? Todavía no. Bien. Permítanme decir lo siguiente. Hoy en nuestras reuniones no nos gusta tener un solo orador, el cual calle enmudezca las bocas de los demás, sino que nos gusta tener una reunión. Es mejor que vengan ustedes a la reunión de la iglesia en Anaheim el día del Señor. Vaya, 2 horas llenos de hablar, un hablar elevado. Primeramente en la mesa del Señor. Un día en la mesa del Señor alabamos al Señor. Señor, cuando tocamos el pan, tocamos tu cuerpo místico, orgánicamente. Cuando tocamos la copa, tocamos tu sangre redentora judicialmente. Aún este tipo de oración, este tipo de hablar, Señor, esta es tu mesa judicialmente y orgánicamente. Judicialmente para nuestra redención. Orgánicamente para nuestra salvación. Haciendo que nosotros seamos parte tuya y constituyéndonos en tu cuerpo. Aleluya. Y este cuerpo se consumará en la Nueva Jerusalén. Esa mesa fue la más elevada. Yo tengo 60 años de asistir a las mesas del Señor. Nunca había asistido a una tan elevada como esa. Aún el día del Señor pasado tuvimos una mesa muy elevada. Una mesa muy elevada. No a la manera antigua.
la manera antigua dice, Señor, tú moriste por mí, yo te amo, yo sé que tú me amas a mí, y Señor, he venido aquí para hacer memoria de ti y hacer memoria de cómo tú, como Dios, y naciste de una virgen para ser un hombre solamente por mí. Yo sí te recuerdo, Señor. Y luego subirme uno. Tu oración es una dosis para adormecerlo a uno. Aleluya. La copa judicialmente. El pan es orgánicamente. No es espiritual, sino místico. Aleluya, Señor. Este único pan indica tu cuerpo físico y tu cuerpo místico a la vez. Y el cuerpo físico dado por mí derramó su sangre judicialmente para mi redención. Y este cuerpo místico me incluye a mí como miembro de ti mismo. Un miembro de la gran vid. Pámpanos. Yo tengo esta gran esperanza que todos consumaremos la Nueva Jerusalén en la eternidad. Piensen en esto, hermanos. Santos, aprendan a salirse de la vejez. Aprendieron mucho de la tradición, del cristianismo y de nosotros mismos también. Olvídense de eso, olvídense, dejen caer eso. Suelten eso, suelten hasta y dejen caer el lenguaje doctrinal antiguo. Hay que aprender el idioma nuevo de una nueva cultura con nuevo vocabulario o nuevos vocablos y vocabularios. Y entonces veremos que usted llegará a ser viviente y refrescado. No renovado, sino refrescado. Y así que será refrescado y así refrescará a otros. Al contactar a otros, otros serán refrescados por usted, por medio de su hablar. ¿Qué les parece? Bueno, yo quisiera hablar, pero también quiero ahorrar tiempo para mis dos seguidores. Ahora Ed Marks y Dick Taylor. Yo sí creo que deben haber apreciado en la mañana, ¿verdad? Los dos hermanos que me siguieron, los hermanos que hablaron. Ahora ustedes, hermanos, ¿pueden hacer esto? Ya hablaron de eso, muy bien. Tenemos que salir de la vejez. Aleluya por la vida del Espíritu. Aleluya por la novedad por dentro. Cuando nos tornamos de nuestra mente a nuestro espíritu, disfrutamos todas las riquezas de Él. Aleluya por esta maravillosa palabra esta mañana. El primer cristal maravilloso es este Cristo como la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual la definición, expresión y explicación de Dios. Y este Cristo, en este Cristo vemos en capítulo 1, es un tronco quíntuple, como el Creador, como aquel que vino a hacerse hombre, para mezclarse con el hombre, para mezclar la divinidad con la humanidad, para hacer a Dios y al hombre uno, y como aquel que vino a hacerse el Cordero para cumplir la redención judicial, para darnos una base sólida sobre la cual podemos pararnos. Donde nos podemos parar, en la cual podemos pararnos, a fin de experimentar a Cristo orgánicamente como el Espíritu que vivificante. Y finalmente este
Cristo maravilloso, el cual es el tronco, es la misma escalera que la tierra al cielo y trayendo el cielo a la tierra, haciendo de Dios y el hombre absolutamente uno, para su expresión eterna y el cumplimiento de su economía eterna. Aleluya por este tronco. Pero esta noche, hermanos y hermanas, esta maravillosa palabra de Dios, la cual está en el verso 1, mostrándonos la eternidad pasada, y la cual está en el 51, trayéndonos por completo la eternidad futura, a este Cristo maravilloso, como este tronco quíntuple, tiene una línea central intrínseca, una línea muy maravillosa. El tronco en sí mismo no puede llevar fruto, pero el pámpano puede. La línea saliendo de este Cristo es simplemente Cristo, el cual es vida. El capítulo 1, verso 4 dice, en él estaba la vida. Este Cristo es vida. Su deseo no es ser meramente enseñanza para todos. Lleguemos a ser un montón de gente, miembros religiosos, sin operar de Cristo, pero no, Él está operando dentro de nosotros para cambiarnos orgánicamente, para hacernos su reproducción, para el cumplimiento del deseo de su corazón, visto en el verso 51. Así que no solamente este Cristo es un tronco maravilloso, pero este Cristo maravilloso es también una línea central. Hay una línea central intrínseca, la cual es esta línea de vida. Y en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Esta vida es la luz, no es una luz inorgánica, pero es Cristo como vida. En él estaba la vida, y la vida es la luz. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer, no la pueden vencer. Así que este Cristo maravilloso orgánico es el mismo brillar de Dios. Él habla a Dios como vida. Él habla a Dios como luz. Letra B dice que la luz en la palabra, es la luz, la vida en la palabra, es la luz que habla al mundo por medio del resplandecer, con su venida al mundo, con lo que Dios es. Bueno, mientras nos visita, viene nosotros como luz, y este Cristo maravilloso, el cual es vida, es la luz brillando dentro de nosotros, causándonos el conocer quién y qué es Dios. Luego usted todo lo que reciben, que es vida y luz, que reciben esta luz de vida, la cual es Cristo mismo, pueden tener la vida divina. Pueden tener la vida divina que es llevada por la luz, a fin de nacer de Dios como hijos suyos, como aquel que construye la casa de Dios. Esta vida es nuestra autoridad. Esta noche tenemos la autoridad de la vida divina. Este resplandecer trae la vida divina a nosotros, y dentro de nosotros, dándonos la autoridad para venir a ser los niños, los hijos de Dios. Porque a todos los que la recibieron, a ellos les dio la autoridad, el derecho a la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que esta noche estamos parados aquí conociendo nuestros derechos. Nuestro derecho es este Cristo, el cual es nuestra vida. Y esta vida nos dio la autoridad de llegar a ser no los hijos de Harry y Mabel, o aquello, pero los hijos de Dios. Debemos escuchar millones de aleluyas. Somos hijos de Dios por este Cristo, el cual es vida, el cual es luz. Yo aprecié mucho el sábado pasado la palabra del hermano lee los entrenantes, y el título de la palabra es un mensaje corto diciendo que decía: los Dios hombres, derechos divinos para participar en la divinidad de Dios. Yo les digo, la vida divina da a los Dios hombres el derecho divino. Hoy conocemos nuestro derecho, es participar en la vida de Dios, y participar en la naturaleza de Dios, y participar
en la mente de Dios y participar en el ser de Dios y participar en la imagen de Dios y participar también en la gloria de Dios y participar en la edificación de Dios, en la filiación de Dios y participar en la manifestación de Dios y llevar la misma semejanza de Dios y ser de la clase de Dios, del género de Dios, de la especie de Dios. Hermanos y hermanas, esto es la autoridad dada a nosotros por la vida divina. Así que esta vida, la cual nos da la autoridad para participar en la divinidad de Dios, nos causa que aún lleguemos a ser la especie de Dios, el género de Dios. No somos del género chino o uno que es gordo o flaco, pero hoy somos del género de Dios. Hermanos y hermanas, la casa de Dios es constituida con el género de Dios, con la especie de Dios. Y todo esto es posible por causa de esta línea central intrínseca de Cristo como vida. Cristo se ha puesto a la naturaleza divina para llegar a ser un hombre como yo. Él ha muerto en la cruz para que yo pueda ser librado de Adán. Se ha levantado como el Espíritu. Ha venido a vivir dentro de mí para que Él pueda ser mi vida. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Porque Cristo es ahora mi vida. Cristo hoy es mi vida. Qué maravilloso el ser traído a esta línea central intrínseca del tronco. ¿Acaso no está contento que está en el recobro del Señor? Tenemos a Cristo como vida, para que podamos ser constituidos con Él a tal grado que nosotros somos los constituyentes de la casa de Dios, la cual es el cuerpo orgánico de Cristo y consuma en la maravillosa Nueva Jerusalén para cumplir la economía eterna de Dios. Así que, hermanos y hermanas, yo no sé qué tan lejos he ido, pero acabo de solamente cubrir el punto 3. Así que, hermano, cuando ya esté listo. Pero de cualquier manera, la palabra Dios y el Espíritu, los tres cooperan y coordinan en cuanto al hablar por Dios. En verdad disfruto al hermano Lee y el hermano Jim y el hermano Ron en su mano izquierda y derecha, coordinando tan dulce juntos esta mañana. De cualquier manera aprecio la coordinación de la palabra Dios y el Espíritu. Dios tiene la palabra que habla por él y también tiene el Espíritu que produce el verbo, Es el Espíritu viviente va y con la palabra. ¿Acaso usted no siente que mientras nuestro hermano habla, este Espíritu viviendo va también con el hablar, a fin de poner la palabra dentro de nosotros? Qué tan terrible si nosotros estuviéramos aquí por 7 días solo escuchando enseñanzas muertas. No, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu. El Espíritu viviente trae la palabra de Dios dentro de nosotros. Así que hay una verdadera coordinación causándonos el ser constituidos con Dios. Dios tiene el verbo quien habla por él y también tiene el Espíritu que produce al verbo. Esto se ve en la creación. Cuando Cristo, como el verbo de Dios, creaba con el hablar. Por eso el universo fue constituido por la palabra de Dios y cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Tenemos la palabra coordinando con el Espíritu para tomar cuidado de la economía eterna de Dios. Así que tenemos el Espíritu, la palabra y Dios, los tres cooperando, coordinando en cuanto al hablar por Dios. Aleluya. Y en adición, tenemos otro hermano que viene. En este punto 4, es muy maravilloso, hermanos, el ver la palabra, Dios y el Espíritu cooperando y coordinando juntos en cuanto al hablar por Dios. Y como nos dijo, en la creación podemos ver la palabra, Dios y el Espíritu cooperando juntos y coordinando.
En el verso 2 dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. ¿Saben? El hermano Lee señaló que esta palabra para cerniendo es la misma palabra en hebreo. Como en Deuteronomio 33:11, donde asemeja a Dios como una águila que se cierne como sobre sus pequeñuelos. ¿Por qué estaba el Espíritu cerniéndose allí? En Génesis 1:2. Es para que el Espíritu pudiera producir vida. Y así el siguiente versículo y dice que Dios dijo, así que tenemos el Espíritu, la palabra y luego hágase la luz. Y esa luz produjo todo tipo de vida, ¿cierto? Así que tenemos la palabra, el Espíritu y la palabra de Dios cooperando y coordinando en la creación. Y luego vemos también el verbo Dios y el Espíritu cooperando los profetas, con los profetas. ¿Somos profetas acaso o no? ¿Cuántos profetas hay aquí en este salón? Aleluya. No nomás tenemos los profetas del Antiguo Testamento, sino que los del Nuevo. Lo que vimos, hermanos y hermanas, es que en el Antiguo Testamento el bosquejo señala que Cristo, como el verbo de Dios, habló por el Espíritu por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Así que cuando los profetas hablaban por Dios, el Espíritu de Cristo obraba en ellos para producir el verbo de Dios, para lograr la economía de Dios. Vemos esto en 1 Pedro 1:10 y 11. El hermano Lee menciona que tenemos muy interesante que el Espíritu de Cristo fue constituido dispensacionalmente en el tiempo. ¿Cómo podría el Espíritu de Cristo haber hablado en los profetas del Antiguo Testamento? Pues en esta nota, hermano Lee señala que aunque el Espíritu de Cristo está constituido dispensacionalmente en función, en cuanto a su función, el Espíritu de Cristo es eterno. Así que al estar ellos hablando, al orar, cuando estaban en la presencia de Dios, el Espíritu de Cristo, ese Espíritu eterno, estaba dentro de ellos produciendo la palabra de Dios para hablar, declarando a Cristo. Así que los profetas del Antiguo Testamento, lo que se ve ahí en la ley, en los salmos y en los profetas, todo lo que uno ve es Cristo. Vemos aquí algunos ejemplos como en Isaías, que la Virgen traería un hijo. Esto se escribió hace como 600 años antes de que Cristo naciera. Qué tremendo, ¿no? Diciendo que Cristo se encarnaría en Isaías 7:14 y que nacería en el vientre de una virgen humana. Y luego tenemos Miqueas 5:2 que nos dice dónde nacería Cristo exactamente, ¿cierto? El pueblo exacto, dónde nacería cientos de años antes de que naciera. El Espíritu de Cristo ya estaba allí en los profetas antitestamentarios, dando a saber o a conocer dónde caería Cristo en la tierra para producir la economía de Dios, para que Dios, la palabra y el Espíritu trabajaban y funcionaban juntos en los profetas para producir, declarando a Cristo. Ahora también Daniel 9:26, ¿pueden ustedes creer que el Espíritu de Cristo estaba ahí funcionando en ellos para producir la palabra y decir exactamente cuándo Cristo sería crucificado? Para terminar a Satanás, la carne, el pecado y todo lo negativo y liberar su vida divina para producir los hijos de Dios, para producir la casa de Dios, la cual es el cuerpo de Cristo que se consuma en la Nueva Jerusalén. Demasiado maravilloso, ¿verdad? Y luego tenemos Daniel 9:26, ya lo dije, perdón. Esa es la fecha de la muerte. Y Malaquías 4:2. El Espíritu de Cristo estaba allí aclarándoles a ellos cómo Cristo regresaría como el Hijo de Justicia con sanidad en sus alas. Así que tenemos el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo, hermanos y hermanas. Lo que hay que ver es que nosotros somos los profetas neotestamentarios. Hay que seguir la profecía, así como dicen los versículos que me hizo leer el hermano Lee. Hay que seguir la profecía. Y todos podemos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos puedan ser animados. Hermanos, en el capítulo 14 de 1 Corintios hay una frasecita ahí que es bien grande para mí. Pablo dice, 1 Corintios 14:24b, el que profetiza edifica la iglesia.
perdón, es el 4. Hermano, no es pequeña cosa que en las reuniones de la iglesia no tenemos miembros reuniones de púlpito y bancas, sino que tenemos reuniones donde todos comparten su porción de Cristo, y Dios, el Verbo y el Espíritu cooperan y coordinan en nuestro ser para producir el hablar de Cristo en nosotros. Ese hablar edifica la iglesia como cuerpo de Cristo, y eso se consumará en Nueva Jerusalén. Cristo está así de cerca al venir cuando cooperamos con estos tres cooperadores: la palabra de Dios, el verbo de Dios, Dios y el Espíritu. Esto es lo que hace que Cristo regrese y que se dedica a la iglesia, la introduce a la Nueva Jerusalén. Usted necesita entonces, después de sentarme, usted necesita hablar 1 minuto y medio o menos para edificar la iglesia. Es el versículo 4 a propósito, no el 24. Luego tenemos el hablar de Cristo en la filiación corporativa. Dios habla en el Hijo, pero el Hijo no solo es el Hijo individual, Él es el primogénito y nosotros somos los muchos hijos. Así que, hermanos, es tremendo esto, que tenemos que hacer aquello, ser el verbo de Dios mismo. El Hijo primogénito es el verbo con mayúsculas, hay que ser el verbo con minúscula, no solo un montón de mezclas, sino que somos, no solo eso, sino que también somos un montón de hablar, de los que hablan. Yo no soy un caso mental, no hay que ser casos mentales en el sentido que, sino que casos místicos hablando Cristo a otros, como los muchos hijos de Dios. Así como Él habló declarando a Dios en el puente del tiempo desde la eternidad pasada hasta la futura, hay que ser aquellos que hablan declarando a Dios. Hermanos, yo aprecio que especialmente en nuestro predicar del Evangelio, ¿no sienten ustedes que hay que ser aquellos que sean renovados en la predicación del Evangelio? Hay que salirnos de la vejez, hay que acercarnos a la gente y decirle: hola, yo me llamo Ermark, yo soy hijo de Dios y quiero hablarte de Cristo y mi Padre. Hay que ser renovados en nuestra predicación, hermanos. Cuando nosotros hablamos como hijos de Dios, como continuación del verbo de Dios, esto resplandecerá luz a otros, traerá vida a ellos, y esa vida llegará a ser su autoridad para hacerlos de la especie de Dios. Bueno, pues que el Señor nos introduzca en la realidad de esto. Finalmente tenemos a Cristo como el verbo en tres formas. Lo tenemos como en persona, lo tenemos como la palabra hablada cuando es profetizado, y como la palabra escrita. Así que tenemos la palabra personal, hablada, y cuando esa palabra es escrita, eso que constituye la Biblia, esa es la palabra escrita. Y aprecié el punto final. Cuando la palabra permanece en nosotros, es el hablar de Dios, perdón. Cuando nosotros la hablamos y otros la reciben, se convierte en espíritu y vida en ellos. Qué proceso tan maravilloso, hermanos. Llega a ser espíritu y vida, y luego llega a ser el Espíritu de Dios en ellos. Y cuando ellos la hablan, se convierte en espíritu y vida en aquellos que la reciben. Así que la palabra de Dios, el verbo de Dios, se propaga por toda la